Bueno, entonces seguimos con nuestra materia y estábamos hablando entonces, se van dando cuenta ustedes por la forma que estamos presentando, cómo con la Sagrada Escritura uno tiene que ir para atrás y para adelante, no solo quedarse en el espacio o en el versículo o en el libro, sino que el libro que se está tratando, en el caso que estamos viendo, sabiduría, se ha ido desarrollando, ¿verdad? A través de todo el tiempo y también ha tenido su origen. Entonces, nosotros no nos podemos quedar solo al interpretar un versículo en el libro que estamos leyendo, sino que tenemos que, pues, muchas veces el lineamiento que nos o la orientación que nos da el texto son las concordancias, nos manda a veces más atrás de donde estamos leyendo o nos manda al Nuevo Testamento. Entonces el arte de saber vivir rectamente, haciendo el bien y evitando el mal, pues ya vieron ustedes que según Pablo no se puede, ¿verdad? No puedo hacer el bien que quiero, sino más bien el mal que no quiero. Luego, ¿pero qué? ¿Pero cómo logra salir de eso, Pablo? Pues la respuesta. Pero todo lo espero en Cristo quien me conforta. Y ahí hay más, ¿verdad? Luego, el modo adecuado de enfrentar diversas circunstancias. Bueno, depende de las circunstancias, pues ya ven ustedes de que tenemos que enfocarnos en la circunstancia y cuál va a ser ese modo adecuado. Pues vamos a encontrar en el Antiguo Testamento distintos modos, pero nosotros ya tenemos el adecuadísimo, ¿verdad? Si es algún problema con los hermanos, tenemos desde el Evangelio, pues la llamada de atención fraterna, dice cómo tenemos que hacerlo. Si es contra las personas que son diferentes a nosotros, pues nosotros tenemos como Jesús, nunca las juzga y siempre ve en esas personas, primero hace propio el hecho de la... Permítame un momentito que algo le pasó a mi computadora. Estaba bien conectada. No estaba bien conectada y se me iba a ir la batería. Bueno, pues entonces tenemos los modos porque el Evangelio nos va contando distintas maneras en que Jesús fue actuando. Y entonces con los enfermos, con los necesitados, con los que necesitaban pues el perdón, porque su vida estaba en confusión, o lo que sea, ¿verdad? Entonces vamos encontrando ese problema y vamos encontrando el modo adecuado de enfrentar las diversas circunstancias, ¿verdad? Porque lo que estábamos hablando anteriormente, la teología y la sabiduría no es un conocimiento teórico abstracto, no es algo que ya aprendimos y bueno, ya gané y ya se quedó ahí. No, sino un modo de vida o una manera de conducir la propia vida. Entonces, como introducción, pues ahí lo tienen ustedes, la lectura de la Sagrada Escritura. Va para, nosotros vamos a profundizar un poco los libros sapienciales, pero esos libros sapienciales tuvieron un origen y tienen una continuidad y aterriza en nosotros, ¿verdad? Entonces, dudas, preguntas para entrar directamente al tema. ¿No tienen dudas? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Sí, Todo está bien, licenciado. gracias. No hay ninguna duda, todo lo tienen así de claro hasta aquí. Bueno, Gracias. entonces continuamos. Y como todo texto, todo capítulo, tenemos que entrar en estas perspectivas histórica, cultural, literaria, teológica. En la historia histórico-cultural, esa perspectiva pues tiene obviamente un poco de historia, un poco de cultura. De cultura quiere decir las costumbres,
en el momento en que se escribe lo que se escribe, ¿verdad? Y eso es cada capítulo, cada versículo, todo tiene que verse desde esa perspectiva, no desde nuestra miopía de solo lo que estoy leyendo ahí y eso es lo que dice. No, tenemos que tomar las distintas perspectivas. ¿Para qué? Para tener una visión en conjunto. Entonces, aquí vamos a entrar nosotros. Esto lo tienen ustedes en el portal, está. Permítame un momentito. Permítame un momentito porque algo pasa y no me la puede abrir. Espérame un momentito. Bueno, entonces se fijan, eso lo tienen ustedes en el portal, pues en la presentación, pero acuérdense que yo utilizo como base esta enciclopedia, pues no es enciclopedia, sino que son varios manuales. No es tan grande como una enciclopedia, pero esto es Introducción al Antiguo Testamento en los libros poéticos y sapienciales. Si necesitan o pueden sacarle copia o algo, yo recuerdo, no sé si fue en el grupo de ustedes o en otro, donde estaba Bianca que iba teniendo los libritos, ella los conseguía en el internet, los compraba y se los compartía. No sé si era ella o estoy hablando de otro grupo. Bueno, el hecho es que está aquí y el material que yo les voy a compartir va a ser de ese libro. Si lo necesitan, yo lo puedo prestar para que alguien pues lo escanee o lo fotocopie y lo comparta. Entonces hay que fijarse en esto. La sabiduría en Israel se presenta como un fenómeno complejo. Entonces, no es algo que nosotros la vamos a definir desde un momento. La diapositiva que vimos anteriormente son una manera como popular de hablar de la sabiduría, pero es más allá. Y cuando nosotros estamos estudiando teología, pues vamos a temas más profundos, no nos quedamos en la superficie, sino tratamos de llegar al fondo. Aparentemente, poco unitario, marcado por un desarrollo que se extiende en varias direcciones. O sea, no estamos hablando entonces de un acontecimiento que sucede solo en un momento, sino que tiene distintas perspectivas, ¿verdad? No solo la palabra, sino la experiencia que se va teniendo. Entonces, vamos a tratar de comprender el concepto. Primero el concepto, así como cuando les pregunté yo qué quiere decir teología, empezamos por la etimología. O sea, la palabra quiere decir tal cosa. Entonces, lo que yo les puse en la primera diapositiva eran ciertos conceptos que se da de sabiduría. Pero aquí, como estamos hablando de Israel, entonces vamos viendo cómo se va desarrollando ese tema, que hablamos en la introducción, que hay varios temas, pero temas que nosotros, si vamos para atrás, nosotros nos vamos a dar cuenta que en la creación está la sabiduría, porque la palabra es sabia y al mismo tiempo dialoga y al mismo tiempo crea y al mismo tiempo ve que todo está bien hecho, que todo es perfecto. Entonces es sabiduría, ¿verdad? Y ahí vemos las consecuencias cuando nos alejamos de la verdadera sabiduría. Pero para llegar a ese tema son siglos. Pero cuando ya hemos estudiado un poquito
y pasamos la mirada retrospectivamente, ya vemos que desde la creación hay sabiduría, aunque no se llame así. ¿Y cómo le van a llamar más adelante? Y cuando estamos hablando de más adelante, no crean que estamos hablando en el periodo patriarcal o en el periodo de Salomón. Acuérdense que a Salomón se le toma como que es un hombre sabio, ¿verdad? Creo que en el Antiguo Testamento Salomón personifica la sabiduría un poco, ¿verdad? Porque la raíz la palabra es hokmah, es la palabra hebrea. Esta palabra hebrea en griego es Sofía y en español es sabiduría, ¿verdad? Pero en la raíz, como ustedes saben que el hebreo, pues originalmente no tenía consonantes, sino que no tenía vocales, perdón, solo consonantes, y que estas consonantes podían formar distintas palabras, dependiendo de su contexto. Entonces, esto, que al principio no tenía vocales, significaba ser sabio o ser hábil. Pero fíjense, ya en nuestro castellano, esto ya tiene diferencia, porque para nosotros la habilidad es una técnica y la sabiduría es otra cosa, ¿verdad? Es un conocimiento, pero también la habilidad es un conocimiento, pero es un conocimiento de una técnica y que a alguien se le facilite hacerlo y a alguien se le dificulte. La misma técnica puede ser, alguien puede tener mucha capacidad para desarrollarla y otra persona no. Luego va a tener un proceso, ¿verdad? En distintas maneras. Por ejemplo, cuando ya se habla aquí, ya se habla de plural. Este Hokmah aquí ya es Hakam. Y este Hakam, pues ya no es Sofía, sino es Sofos. Ya es como en plural. Ya son los sabios, la sabiduría en general. Pero, ¿por qué estamos viendo todo esto? Porque en la Biblia van a encontrar ustedes, obviamente, no lo van a encontrar ni en hebreo ni en griego, sino que en español. Pero es importante captar esto y entenderlo bien, porque el contexto literario les va a demostrar en qué forma lo están utilizando. Porque la traducción ya va a estar hecha y es fácil para nosotros. Pero nosotros tenemos que entrar al texto y descubrir el contexto en el que está ubicada esa palabra. Porque después, esta misma raíz, si ustedes se dan cuenta aquí en su final, maj, que es lo mismo, maj aquí, entonces ya va a tener un prefijo, tebumaj. Y aquí ya va a tener un cambio, binaj, ¿verdad? Y entonces estas en griego van a ser una cinesis, o sea, se van a combinar. Y entonces esa combinación ya va a tener otro significado, que va a ser inteligencia, sagacidad, conocimiento. Fíjense pues, empezó con un ser sabio, después llegó a hábil, después llegó a sabiduría como un adjetivo, ahora como inteligencia, sagacidad, conocimiento. Inteligencia, sagacidad es un adjetivo y ya conocimiento pues es un sustantivo, pero que es un verbo, ¿verdad? Porque ahí se volvió un sustantivo, que es conocer. Y si ustedes se dan cuenta, aquí esta misma palabra va a tener un prefijo, mesimaj, que va a ser habilidad, y luego, más adelante, en griego van a tener un cambio. En hebreo va a ser musar, pero ya en griego va a tener un cambio y va a ser corrección, disciplina y educación. Fíjese, entonces la sabiduría va a ser una corrección, va a ser una disciplina, o sea, como un arte y una educación. ¿Por qué se cambian? ¿Por qué hay que entender lo que es en hebreo y lo que es en griego? Porque se recordarán ustedes
que de estos libros, unos son protocanónicos, o sea, están en la Biblia o la Torá o en la escritura hebrea, y los otros que se escribieron después del exilio, oigan, después del exilio se escribieron, se pusieron por escrito, están ya escritos en griego. Y entonces esos no entraron en el canon en el primer momento. Se llaman deuterocanónicos. Entonces, en los libros sapienciales hay unos que se llaman protocanónicos, porque estaban en la escritura hebrea y obviamente están escritos en hebreo, ¿verdad? Pero hay otros que se llaman deuterocanónicos que no entraron en el canon al principio, sino mucho después, y que son los libros que los otros movimientos cristianos no los tienen en sus Biblias, ¿verdad? Es este el tema que estamos viendo aquí, ¿verdad? Y entonces, luego, fíjense, dahat, que en griego significa gnosis o conocimiento. Miren, conocimiento no lo habíamos tenido en todas estas palabras aquí. Y teníamos sabio, hábil, sabiduría, teníamos inteligencia, sagacidad. Aquí teníamos conocimiento, miren, en griego, sinesis. Pero luego aquí tenemos tahat y en griego es gnosis. Entonces, ese es el tema muchas veces del lenguaje, que cuando la escritura es traducida, pues no nos llega con su verdadera raíz con la que fue escrita. Entonces, aquí más adelante dice que a menudo los términos, estos que vimos aquí arriba aluden a la actividad sapiencial, presentan parentescos y entonces van formando binomios. O sea, cuando nosotros entramos al texto, y por eso ustedes muchas veces van a encontrar que, en un versículo está traducido como sabio algo que en el otro no lo está afirmando de esa manera. Pero ¿de qué va a depender? Va a depender de la forma como se esté utilizando en la escritura. Y entonces, estos binomios que se forman cuando se juntan dos palabras, como las que vimos en hebreo y en griego, se van juntando las dos raíces, y entonces ustedes van a encontrar, y si quieren tomarle una foto a esto, porque van a tener un trabajo de esto más adelante, para que ustedes mismos se den cuenta cómo es el proceso literario, pero eso lo tienen que leer para que ustedes lo entiendan en el texto bíblico. Acuérdense que yo para trabajar más trabajo con el texto bíblico que con el texto de apoyo. Para comprender un tema hay que entrar a la Biblia y descubrir lo que ahí está. Entonces, fíjense que, por ejemplo, aquí van a encontrar sabiduría y conocimiento, lo van a encontrar en Proverbios, lo van a encontrar en Cogelet, van a encontrar, y ustedes mismos van a encontrar la diferencia cuando hable de sabiduría e inteligencia. Todos es sabiduría, pero el binomio va en uno sabiduría y conocimiento, en otro sabiduría e inteligencia, en otro sabiduría e instrucción, en otro sabiduría, prudencia. Y entonces ustedes van a encontrar esas expresiones que no son iguales, no se pueden entender igual en Proverbios que en Cogelet, en Deuteronomio y en Siráside o en Proverbios, y se van a dar cuenta que muchos de los textos que tenemos con esas diferencias son proverbios. ¿Y por qué proverbios? Porque proverbios, pues, es como los dichos que Israel en sus contactos con distintas culturas fue asumiendo como sabiduría de esas culturas, ¿me comprenden? O sea, Israel estuvo en Egipto, entonces captó sabiduría egipcia. Estuvo en Babilonia, captó sabiduría babilónica. Fue también, invadido por el imperio griego. En unos casos, los invasores, los imperios vinieron a su territorio y en otro caso, como en Babilonia, se fueron, ¿verdad? Los sacaron de su tierra. Entonces, toda esa interrelación cultural está impregnada en los textos.
Entonces nosotros tenemos que comprender eso para que ustedes se den cuenta que interpretar un texto no es, yo digo que ese texto dice, no, no se puede. Muchas personas lo harán, pero es decirle al texto, decir que el texto dice lo que ni siquiera está puesto ahí. Es lo que yo entendí, pero yo tengo que saber si lo voy a compartir con otra persona, si eso es lo que dice el texto. Porque acuérdense que el texto es palabra revelada, es lo que Dios dice. Y esa práctica la tenemos todo el tiempo cuando vamos a misa. Y porque no nos tenemos que conformar con la humildad del sacerdote. Nosotros que estamos estudiando teología, pues vamos a la celebración eucarística y sabemos a qué vamos. Se supone que sabemos a qué vamos. Vamos al encuentro con el Señor. Y entonces vamos a ese encuentro y el Señor nos va a hablar. Vamos a tener ese encuentro con su palabra, vamos a tener ese encuentro con la comunidad, vamos a tener ese encuentro con el pan y el vino. Entonces, vamos a tener un encuentro pleno. Pero cuando nos habla, yo tengo que entender lo que me dijo, porque es Dios que está hablando. Tengo que entender porque salmo responsorial es que yo voy a darle una respuesta. Y vamos con eso porque salmo está entre los sapienciales, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar eso. Pero esa práctica se hace en la misa. Pero si yo voy a la misa y ni siquiera sé al rato cuando me pregunten de qué se trató, pues el padre dijo, no, no es el padre dijo, yo no, el padre puede decir su homilía y como sea, pero el hecho es que el que habló fue Dios. El padre, la homilía, lo que hace es dar herramientas para la comprensión y aplicación de esa palabra en nuestro contexto actual. Esa es una homilía. Entonces, ese es su objetivo. Si no se lograra eso, pues yo mismo tengo que ir y leer nuevamente el texto, leer las notas de página, leer las concordancias para ubicar todo esto que estamos diciendo aquí. Porque vean entonces, la dificultad para establecer el contenido específico solo de esta palabra, no digamos de todo el versículo, surge principalmente de la fluidez del significado que posee en hebreo, ¿verdad? En las expresiones hebreo puede significar muchas cosas, porque acuérdense que las vocales hebreas o los signos hebreos, las consonantes hebreas, pues representan ya directamente una cosa, un objeto, un nombre. Por ejemplo, Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo, pues ya significa casa. O sea, es el segundo signo, porque no son directamente letras, ¿verdad? Son signos, pero ese signo ya tiene un significado concreto que es de casa. Entonces depende de cómo va a ser el sufijo. El sufijo es lo que le añade usted a Bet. Entonces, eso que usted le añade ya va a depender el significado que va a tener esa raíz o esa consonante o ese signo. ¿Cómo vamos aquí? ¿Me van comprendiendo lo que les estoy diciendo o estamos más perdidos? ¿Cómo vamos? Sí, sí, está entendible la clase. Bueno, Para mí no es de los de- Licenciada, yo tengo una pregunta. ¿En la presentación que está dando es la misma imagen o va cambiando diapositivas? esta está en la misma diapositiva. O sea, es un link. Ok, Es muchas gracias. Es un link que está en la segunda diapositiva. O sea, presenté una primera diapositiva y ahorita estoy en la segunda. Entonces, es un link que está en la segunda diapositiva. De todas maneras, esto lo tengo en Word y si ustedes no lo pueden abrir porque pues va a estar grabado, pues yo creo que lo ven, pero no lo sé. Entonces, ustedes me dirán. Bueno, lo importante es entonces que ustedes se den cuenta, pero fíjense que ahorita solo estamos viendo esta palabra, porque esta palabra tiene que ver con nuestro tema, pero dígase eso con todas las palabras que están escritas, porque fueron escritas en hebreo, ¿verdad? Y tienen esta dificultad, la fluidez que tienen estas expresiones hebreas.
que no siempre, fíjense, consienten una traducción exacta. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, aquí dice, porque aquí dice, no, aquí no dice, usted tiene que entrar a profundidades, eso es teología, usted tiene que escudriñar esa palabra, verla, estudiarla. Por eso decimos que esto no es un tema intelectual, sino más bien es como de buceo. Sí, Jorge, dígame. Sí, buenas noches. En este caso, la pregunta es, como hay diferentes tipos de análisis, de interpretación, ¿verdad? Podemos verlo así, como semiótico, histórico, crítico, retórico. ¿Se puede implementar directamente los sapiensales en algún otro método de análisis, de interpretación, para no irse en el contexto de toda la historia? Lo que pasa es que todos esos métodos son métodos específicos para toda la Sagrada Escritura, pero usted lo que está aprendiendo es que cada término tiene multiplicidad de interpretaciones. Es decir, no porque en un comentario le diga esto es así, eso lo es, se puede haber otro comentario que le amplíe, otro que le mejore, otro, o sea, que usted tiene siempre que ir como buceando, buscando, y no es que cuando usted encuentre otro, este ya no sirve. ¿Sí? Eso se llama una visión en conjunto. Eso es lo que usted tiene que tener en Sagrada Escritura. Usted tiene que tener una visión amplia, en conjunto, como que está viendo un gran mural, pero no se puede quedar solo en una figura. Ay, esta figurita me llamó la atención. No, el mural es todo. Usted ve un montón de colores, no se puede quedar solo en un color, tiene que ver todo el panorama. Eso es historia de la salvación. Dios actuando en toda la historia. Y usted no puede decir, es que solo Él actúa aquí así, de esta manera, porque ahí dice que actúa. Tiene que ir descubriendo todo eso, y eso es descubrir el rostro de Dios. Y entonces, todos los métodos que se aprenden para es una manera teórica de decir, pues hay como ciertas herramientas que usted puede utilizar, pero la herramienta más grande es su vida. Y eso no se lo van a poner en ningún libro, es su vida, porque en su vida usted va a hacer una analogía con el texto y descubrir realmente si eso es cierto. Eso no se lo va a dar ningún método, eso se lo va a dar su propia historia. ¿Sí capta, Jorge? Sí, todo entendido, gracias. Licenciada, ¿Qué manda? ¿eso sería como lo que llaman la lección divina? Sí, eso sería, es otra vez, no es solo eso, ¿verdad? Esa es una manera, y es una manera, pues como una lección, ¿verdad? De ir primero meditando, primero se lee, después se medita, después se contempla, después se ora con el mismo texto. Entonces usted va entrando, pero ahí lo que le está diciendo es que usted está entrando a profundidades, que no se puede quedar solo con la letra que está ahí afuera. Tiene que ir para adentro, tiene que ir para atrás, tiene que ir para adelante, tiene como que está nadando en el texto, como que es un pececito que va por todos lados, porque usted quiere conocer a Dios, ese es el esfuerzo, ¿verdad? No, pues sí le dan un diploma, un título, pero eso no es lo que usted va a encontrar que va a ser un alimento para su vida, y después usted lo va a compartir, porque es para eso, para compartir ese gran gozo, esa gran alegría de experimentar a ese ser en su historia. Y no porque usted sea santo o qué sé yo, sino porque Dios es así. Dios siempre está acompañándonos y esperando que nosotros lo encontremos, ¿verdad? Nosotros decimos que buscamos a Dios, pero la verdad es que Él es el que se hace encontradizo, Él siempre está ahí. Eso es lo que vemos en los textos, no es que yo lo esté diciendo, ahí están los textos. Abraham no andaba buscando nada, Moisés tampoco, andaba cuidando su rebaño. Dios es el que toma la iniciativa, siempre en todos los personajes. Pedro, Santiago, Juan, Andrés no estaban buscando, estaban queriendo trabajar, pescar, y no habían pescado en toda la noche, están ahí cansados. Sí, así son los temas. Entonces hay que ir descubriendo eso, y eso se aplica en la vida nuestra, porque hasta ahí es donde tenemos que llegar. Bueno,
Entonces, vean, ¿en dónde está el obstáculo? Perfecto. Yo quiero que ustedes capten que si estoy haciendo este esfuerzo de transmitirles así, es para que ustedes se replanteen todo lo que han estudiado y que esto mismo lo apliquen a todo lo que han estudiado, porque eso es, estas no son las clases como en el colegio que lenguaje es lenguaje y ciencias es ciencia, historia es historia. No, es Sagrada Escritura lleva una unidad, lleva un hilo conductor que lo lleva. Por eso en las Eucaristías se lee una lectura del Antiguo Testamento, un salmo responsorial, o sea, la respuesta a la primera lectura, luego cómo se funcionaron las primeras comunidades después del encuentro con Jesús y la convocación de Jesús en las comunidades. Pero no nos tenemos que quedar ahí, ¿verdad? Luego nosotros nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre, ya nos hemos alimentado de su palabra, y entonces nosotros ahora con la fuerza del Espíritu, que esa es la lectura de hoy. La lectura de hoy dice que va a enviar al Espíritu, a su Espíritu, para que dé testimonio de Él. O sea que a quien va a dar testimonio, que la gente dice, ay, voy a dar mi testimonio, me pasó tal vez. No, eso no es así lo que dice el texto. El texto dice que Jesús va a regresar al Padre para enviar a su Espíritu para que dé testimonio de Jesús. ¿A quién le va a dar testimonio? A mí me va a dar testimonio. Y luego, cuando yo tenga este testimonio que me ha dado el Espíritu del resucitado, yo pueda desde el Espíritu dar testimonios a otros. El testimonio no es, no, yo antes era un borrachazo y ahora ya no. Ese no es el testimonio. Es una experiencia, pues gracias a Dios que ya no, ¿verdad? Qué bueno. Y bueno, pues eso está bien. Pero no es de lo que está hablando la Sagrada Escritura, porque para eso hay que ir justamente a la lectura de hoy. Si no me creen, entren a la lectura de hoy y se van a dar cuenta, ¿verdad? Que eso dice, ¿verdad? Jesús se va al Padre para enviar su Espíritu para que dé testimonio de mí. ¿A quién? A su discípulo le está hablando. Entonces le está diciendo que a sus discípulos el Espíritu le va a dar testimonio para que luego ustedes den el testimonio del Espíritu. O sea, el que nos enseña no soy yo, ni es el Espíritu el que va actualizando la información. Nosotros solo damos algunas ideas, pero son ustedes los que tienen que ir configurando la enseñanza. Bueno, el obstáculo, dice, deriva también del hecho de que esta palabra, Hokmah, en Israel se encuentra vinculada al sistema de vida. ¿Qué está diciendo? Que en esa raíz hebrea no está pensándose en astucia, en corrección, en un arte, en disciplina, en gnosis, conocimiento, no, sino que está en una forma de vida, en un conocimiento de las personas en su individualidad y en su mundo relacional. Es decir, ¿cómo es la persona realmente? Realmente, ¿cómo es la persona? ¿Con qué persona? Y fíjense, para aquí Jesús es un gran ejemplo de sabiduría. Bueno, de hecho, Jesús es la sabiduría del Padre, ¿verdad? Eso lo dice Juan cuando dice que en el principio existía la palabra era Dios, la palabra estaba en Dios, por él fueron hechas todas las cosas. Pues es la sabiduría de Dios, Jesús. Y luego es desde la encarnación, ese abajamiento de Dios que se hace nuestro acompañante de camino, nuestro hermano, nuestro amigo, pero no es quedarse de una manera romántica, ¿verdad? Ni así abstracta, sino que es un sistema. Cuando está hablando de sistema, no está hablando de algunas técnicas, ni algunas orientaciones, ni métodos, mucho menos recetas, ¿verdad? Está hablando de cosas que se han ido configurando desde la revelación de lo que Dios nos va diciendo, y entonces lo vamos construyendo, pero no es que nosotros lo estemos haciendo, Dios lo está haciendo en nosotros la vida, una serie de sistemas que en cada materia que ustedes han estudiado han visto estos elementos, ¿verdad?
Y luego eso les da el conocimiento de ustedes mismos. Cada uno va a ir conociendo su propia realidad y por ende conoce la realidad de los otros. ¿Por qué? Porque en las relaciones humanas somos como espejos. Dicen los psicólogos que cuando nosotros alguien nos cae mal porque hace tal o cual cosa, es porque nosotros también lo hacemos, pero nosotros como no nos lo vemos, ¿verdad? Y nosotros nos justificamos, nos cae mal lo que lo hacen los otros. Bueno, eso dicen los psicólogos. Eso no es palabra de Dios. Pueden estar equivocados, no lo sé. Yo no he estudiado psicología. Pero sí estamos viendo entonces que tiene que ver con las personas en su individualidad y en su mundo relacional. Cuando habla de su individualidad, está hablando de sus contextos, de sus situaciones, de sus circunstancias. Y les decía que aquí Jesús es magnífico, ¿verdad? Porque él cuando se relaciona, en primer lugar, no juzga. Y en segundo lugar, hace propio, eso se llama alteridad, hace propio la realidad del otro. No se queda indiferente, la asume. Y al asumirla, ¿por qué la asume? Porque él sabe que esa persona que está en una condición muy baja, pues puede trascender. O sea, porque su padre lo hizo de otra manera y la imagen de Dios está en él. Se puede trascender, esté haciendo lo que esté haciendo, lo peor que puede hacer, Jesús no ve lo peor, ve la trascendencia, ve al nivel que esta persona puede llegar. Entonces, la alteridad es que hace suya la realidad de la persona y la trascendencia es que ve en esa persona lo que esa misma persona no ve, pero Jesús sí lo ve. Entonces, por eso la saca de su situación y le devuelve la dignidad, la libera, ¿verdad? Nosotros a eso le llamamos milagros y ahí nos quedamos empantallados con los milagros, pero son más que eso, ¿verdad? Entonces, es ese mundo relacional y por ello cualquier posible definición debe tomar en consideración el origen preciso, experiencial e histórico de los diferentes textos sapienciales. Ha de tomarse en cuenta desde la habilidad en el arte hasta la percepción religiosa del mundo. O sea, lo que está diciendo aquí el autor, el escritor de este manual, es que el arte, cuando nosotros sabemos que es un don que Dios nos da, ya sea el don de la música, el don de la poesía, el don de la pintura, es un don, se nos ha dado. Entonces, desde eso hay que ver la forma como se ve la sabiduría de Dios que se nos da a nosotros y la percepción religiosa del mundo y de la historia. Entonces, hay una perspectiva desde ese don que se recibe, hay una perspectiva de la realidad de cómo es la historia, cómo es el mundo. No es que nosotros querramos tapar el sol con un dedo y decir, no, no existe, el mal no existe. No, el mal sí existe. El mal siempre ha existido, pero Dios no lo creó. Entonces se le echa la culpa a él desde el principio y la sospecha está en él, pero no es así. Entonces la perspectiva es, ¿cómo puedo yo pues colaborar con ese reino de Dios que dice que pedimos en el Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino. ¿Sabemos qué estamos pidiendo? Si supiéramos qué estamos pidiendo, cada día nos levantaríamos para ver cómo ayudamos a ese Padre para establecer ese reino, que ha de venir, pero yo tengo que hacer algo, mis manos, mis pies, algo, mi boca, algo, ponerla al servicio para que ese reino se haga presente en mi metro cuadrado, en mi trabajo, en mis relaciones interpersonales, ¿verdad? Entonces, porque eso es lo que va dando esa palabra, esa raíz hebrea, lo que va poniendo la sabiduría no solo en conceptos, sino en la percepción del mundo, en la percepción de la historia, en donde están las preguntas del dolor, del sentido de la vida, la capacidad de saber vivir de un modo sereno y esperanzado. ¿Ah? O sea, ¿cómo es que puedo vivir en medio, no es en medio de no tener problemas,
porque allá cuando nos muramos ya no vamos a tener problemas. Pero mientras vivimos, las circunstancias van a ser adversas por muchas cosas. Aunque yo no haga nada, de repente vienen las oleadas de distinta manera. Entonces, pero en medio de todas esas turbulencias, ¿cómo me va a poner costado de gracia para vivir sereno, esperanzado, paciente, confiado? Esos son dones del Espíritu, eso no los puedo sacar yo. Entonces, desde la búsqueda de los principios del universo hasta la evocación de la historia patriarcal y sus tradiciones, desde el comienzo, desde el conocimiento de la actuación de Dios en la historia, hasta la experiencia religiosa del ser trascendente de Dios. O sea, todos estos temas, el dolor, el sufrimiento, la presencia religiosa de Dios o la trascendencia, no lo puedo pues ver, tocar, mirar, resucitó pero no lo veo, eso es una trascendencia, pero también hay una inmanencia, está conmigo pero no lo veo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy, pero ¿y dónde no lo veo? Entonces, todos esos temas, pues se abarca la sabiduría. Entonces, ya aquí, pues yo creo que yo no sé ni cómo vamos en el horario, 8:15, a esta hora se termina, ¿verdad? 8:15, ¿sí? Así es. Ok, entonces nos quedamos con este tema. No vamos a ir muy rápido porque los primeros temas después puede ser que avancemos con más rapidez, pero por el momento me interesa que ustedes capten el sentido y ya luego estamos poniendo como las bases, ¿verdad? Como el fundamento. Y ya luego pues ustedes irán más fácil. Así es que muchas gracias y entonces que pasen feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, buenas Feliz noches. noche. Gracias, licenciada. Gracias.